Disentería. Paciente que presenta deposiciones con sangre. Generalmente hablamos de hematoquesia. Recuerden que si el paciente tiene melena, sangre negra digerida, no es tan probable que tenga una infección, sino que tenga una hemorragia de tracto digestivo. Entonces hablamos de sangre rutilante. La disentería tiene varias causas. Entonces puede ser amebiasis, puede ser una infección bacteriana como las que voy a mencionar enseguida, shigellosis, salmonelosis, infección por campylobacter, infección por E. coli. Puede ser también que tenga una diverticulitis o que tenga lesiones en mucosa, pólipos intestinales. Puede ser que tenga una colitis o un cuadro asociado con otros factores de riesgo. Entonces ya uno mira el contexto del paciente y dado el caso, no siempre se pueden solicitar paraclínicos. Entonces, primera infección asociada con disentería, salmonelosis. Salmonella, bacilo gram negativo. Normalmente no está en la biota, entonces no es normal, no es habitual que usted tenga salmonella en la biota. Ese es un patógeno. ¿Cómo se adquiere alimento contaminado? Un enlatado, carnes, huevos, aves. Y por ejemplo, ahí están los huevitos de codorniz. Se comió unas pastas con mayonesa, con una salsa, le puedo dar. El arroz con pollo, no es lo habitual, pero le puedo dar. Huevitos de codorniz, le puedo dar. Entonces ahí lo tiene de regalo. El cuadro de salmonelosis, de shigellosis, de infección por E. coli, de campylobacter es muy similar. Ingesta del alimento contaminado. Pasan unas horas y el primer día el paciente tiene diarrea, esa diarrea es acuosa y dolor abdominal. Después, más o menos al segundo día, no siempre, puede ser antes, puede ser después, el paciente presenta fiebre, habitualmente es fiebre alta, especialmente con salmonelosis, y presenta deposiciones con sangre. Entonces el cuadro inicial puede ser de diarrea acuosa y ya después fiebre alta y deposiciones con sangre. Y lo habitual es que el paciente mejore en 4 o 5 días. 4 o 5 días. No se requiere antibiótico. Paciente inmunocompetente o paciente con un cuadro de menos de 2 semanas no requiere antibiótico. Si es inmunosuprimido o se comporta como inmunosuprimido, embarazada, diabético, anciano, pacientes en quimioterapia con cáncer, pacientes con VIH, especialmente los que tienen recuento de linfocitos CD4 menor de 200, a esos se les da antibiótico. Mucho ojo, si el cuadro es de más de 2 semanas, a ese paciente hay que descartarle inmunosupresión si no tiene algún diagnóstico asociado con eso. Entonces, tratamiento antibiótico, solo inmunosupresión con factores de riesgo o más de 2 semanas de duración del cuadro. ¿Por qué no se formula antibiótico? Porque se aumenta el estado de portador. Se ha visto que la persona puede quedar con la bacteria 6 meses en intestino, incluso hasta 2 años. Entonces, si no es inmunosuprimido, si no tiene factores de riesgo, no se le administra antibiótico. ¿Por qué se le da antibiótico? Salmonelosis, riesgo de diseminación.
El paciente puede tener compromiso neurológico o compromiso articular. Le puede dar una artritis séptica, entonces una inflamación de una articulación, eso es una urgencia. O le puede dar una osteomielitis crónica por salmonela. Entonces en esos grupos que mencioné, inmunosuprimido, anciano, embarazada, VIH, cáncer, quimioterapia, recibe esteroides, sí se recomienda tratamiento antibiótico. Esquemas. Tratamiento promedio 5 días. Puede ser 3 días si es suficiente. Ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas. Acitromicina, 500 miligramos día. Y cuadro grave, paciente hospitalizado, ceftriaxona, 1 a 2 gramos intravenoso cada 12 a 24 horas. Ceftriaxona 1 a 2 gramos intravenoso cada 12 a 24 horas. Promedio de tratamiento 5 días. Resistencia, afortunadamente no es frecuente. Caso de salmonela resistente a los anteriores. Imipenem, que es un carbapenem. Promedio de dosis 500 miligramos cada 6-8 horas. 500 miligramos cada 6-8 horas. Vía intravenosa, paciente hospitalizado. Hay un tipo específico de salmonelosis, que es la fiebre tifoidea. Esa se presenta por salmonella tifi y salmonella paratifi. En esa siempre se manda antibiótico. Esas cepas son más agresivas y pueden dar compromiso neurológico, incluso en paciente inmunocompetente. Entonces, fiebre tifoidea sí se manda siempre antibiótico. Cuadro inicial muy similar: fiebre, dolor abdominal, diarrea que puede ser disentérica. Problema: después puede haber compromiso hepático, esplénico o de sistema nervioso. Entonces, fiebre tifoidea sí se recomienda tratamiento antibiótico. Para fiebre tifoidea, acitromicina 500 miligramos día por 7 días. Otra opción, ceftriaxona intravenosa, 1 gramo cada 12 horas, 1 gramo cada 12 horas. Resistente, lo mismo, imipenem. Y si el paciente es portador y no tiene síntomas, le mandan levofloxacina o le mandan quinolona por un mes. 2 a 4 semanas. Shigellosis es un cuadro muy similar. Alimento contaminado, diarrea acuosa, luego fiebre, cefalea, mialgias, fatiga y disentería. Recuerden que generalmente es fiebre alta, entonces primero diarrea acuosa, después síntomas generales, después fiebre alta, dolor abdominal y disentería. También es autolimitado. Si el paciente no tiene factores de riesgo, no requiere tratamiento con antibiótico. Es inmunosuprimido, si le mando antibiótico. Cuadro de más de 2 semanas de duración, le mando antibiótico. Diabético, embarazada, anciano, VIH, quimioterapia, cáncer, recibe esteroides, trasplantado. A ese sí le formulo antibiótico. Las opciones: ciprofloxacina 500 miligramos cada 12, 5 días. Acitromicina puede ser 500 al día o 500 y después 250 días. Ceftriaxona y lo mismo, generalmente no se ve.
Si se llegara a presentar resistencia, imipenem, mismas dosis ceftriaxona y imipenem. Campylobacter. Este se comporta un poquito diferente. Uno, este puede dar en hospital, entonces puede ser un tipo de infección asociada al cuidado de la salud. Dos, este no siempre da disentería, entonces si da dolor abdominal, si da diarrea, da fiebre alta, mialgias, fatiga, cefalea, pero no siempre da disentería. Y tres, en algunos pacientes este puede causar un cuadro que se llama síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré es un cuadro de parálisis muscular y debilidad. Es una parálisis ascendente. Primero aparecen extremidades y ahí va llegando al tronco y pares craneales. Ese paciente con síndrome de Guillain-Barré hay que pasarlo a UCI, hay que dejarlo intubado. Generalmente está 2 o 3 semanas intubado. Y se le puede hacer un manejo que se llama plasmaféresis. Eso se presenta por un cuadro autoinmune, por formación de anticuerpos. Plasmaféresis. Se filtra la sangre y se le quitan los anticuerpos, se remueven esos anticuerpos. Infección por Campylobacter, el cuadro gastrointestinal, generalmente es autolimitado. Misma historia. Inmunosuprimido, anciano, diabético, VIH, cáncer, quimioterapia, recibe esteroides. A eso se les formula antibiótico. O lo mismo, paciente con un cuadro mayor de 2 semanas. Quinolonas en Campylobacter no sirven. Es tratamiento de elección para infección por Campylobacter. Si requiere antibiótico, acitromicina 500 miligramos día, promedio 5 días. Y en niños 10 a 20 miligramos kilo día, 3 a 5 días. Infecciones por Escherichia coli. Acá tenemos dos contextos, dos presentaciones. Puede ser una cepa enterotoxigénica. Va a tener toxinas Shiga y va a dar un cuadro de diarrea no disentérica. Entonces un cuadro un poquito más parecido al cólera. O puedo tener una cepa enteroinvasiva. Esa me va a dañar la mucosa y me va a causar disentería. Entonces puede ser con disentería o puede ser parecido al cólera. Vuelve y juega la misma carreta. Generalmente no requiere antibiótico. Es más, hay un problema. Si usted le manda antibiótico a este paciente con infección por E. coli, aumenta el riesgo de una complicación que se denomina síndrome hemolítico urémico. El paciente tiene anemia hemolítica, trombocitopenia, se le caen las plaquetas y falla renal. Entonces en estos tampoco se recomienda tratamiento antibiótico. Es enteroinvasiva, entonces lo mismo. Alimento contaminado, diarrea acuosa, después síntomas generales, dolor abdominal, disentería, fiebre alta. Y paciente inmunocompetente, cuadro generalmente autolimitado. Síndrome hemolítico urémico. Este cuadro es grave. Muchos de esos pacientes terminan en UCI. No tiene manejo específico.
Solo se hace manejo de soporte. Tengan en cuenta, no se debe transfundir este paciente. Salvo que tenga una anemia severa, una anemia grave, perdón, o que tenga una trombocitopenia por allá menos de 20.000 plaquetas y esté sangrando. Si usted lo transfunde como estos autoinmunes es por anticuerpos, el cuadro se empeora. Y todo lo que usted transfunda se destruye rápido. Entonces no los deben transfundir. Si el paciente le hace falla renal, se le hace terapia de reemplazo renal, específicamente hemodiálisis. Esto da más en pacientes jóvenes. Entonces, comillas, ventaja, comillas, a esos pacientes jóvenes les va como mejor. No tienen tanta complicación. Aguantan el daño y después quedan bien. Le dio un anciano. Vamos mal, más mortalidad. Uso de antibiótico parece que aumenta el riesgo. Uso de antidiarreicos también aumenta el riesgo de síndrome hemolítico urémico. Entonces recuerde, antidiarreico en infecciones no se recomienda. Entonces, no antibiótico, no antidiarreico, manejo de soporte. Paciente con infección gastrointestinal, no se recomienda antidiarreicos, punto, en ningún caso. Entonces, no se recomiendan antidiarreicos. Colitis pseudomembranosa, clostridioides difficile. Es un bacilo gram positivo anaerobio. Causa infecciones en pacientes hospitalizados que han recibido antibióticos de amplio espectro o varios ciclos de antibiótico. El antibiótico barre las bacterias de la biota del intestino y este clostridioides aprovecha que no están esas bacterias, prolifera y da la infección. Fiebre alta, dolor abdominal, deposiciones diarreicas que a veces pueden ser de color verde. Y si el cuadro progresa, hacen perforación, necrosis de colon, peritonitis y se mueren. Colitis pseudomembranosa, manejo. Primero, tratar de retirar el antibiótico que esté recibiendo el paciente y que esté asociado al cuadro. Segundo, vancomicina, metronidazol o fluoxamicina. Entonces, ojo, la ampicilina, la clindamicina son los dos antibióticos que dan más, bueno, que se relaciona más con colitis pseudomembranosa. Ya otros antibióticos, por ejemplo el trimethoprim-sulfa, la rifampicina y la rifaximina, pero los principales son la clindamicina y la ampicilina, son los dos que más dan ese cuadro. Como pueden ver, hay muchos antibióticos asociados con colitis pseudomembranosa. Y lo más chévere, tratamiento de elección, vancomicina, también lo puede causar. Raro, pero también lo puede causar. Entonces, bueno, muy importante, otro factor de riesgo. Omeprazol en pacientes hospitalizados. Los inhibidores de bomba de protones parece que también aumentan el riesgo de colitis pseudomembranosa. Pues fuera del riesgo de neumonía, fuera del riesgo de diarrea infecciosa de otras etiologías, también aumentan el riesgo de colitis pseudomembranosa. Tratamiento de elección, vancomicina. Uso vía oral, no vía intravenosa. Intravenosa no sirve. Se alcanza por vía intravenosa, concentración baja en el sitio de infección y el paciente no responde bien. Entonces se administra oral.
En otros países tienen la presentación oral para este caso. En Colombia casi no se maneja, entonces la ampolla para uso intravenoso se parte y el paciente ingiere contenido de la ampolla. Es uso oral, oral. ¿Cuánto? Media ampolla cada 6 horas. La ampolla viene de 1 gramo. Entonces media ampolla, 500 miligramos cada 6 horas. Oral, oral. Tratamiento 10 a 14 días. No respondió. Metronidazol. Oral. 500 miligramos a 1 gramo cada 8 horas. 10 a 14 días. No respondió. Fidaxomicina. 200 miligramos vía oral cada 12 horas. No respondió. No hay más tratamiento. ¿Alguna duda o alguna inquietud? Entonces me envían un correo.